hablar un tema bien interesante. Recuerde que vengo con una secuencia de mensajes, pero bueno, mi pastor me ha enseñado algo y es que dentro de la labor nosotros también debemos ser muy sensibles para recibir el alimento que Dios ha determinado. El título del mensaje, si usted toma apuntes, es Cambia tu confesión. Y hay algo bien interesante porque de principio a fin dice, en el principio la tierra estaba desordenada y vacía y dijo Dios, hágase la luz. Él lanzó la palabra y la persona, el Espíritu Santo, estableció el orden. Eso es en Génesis capítulo 1, pero cuando tú y yo vamos al libro de Lucas capítulo 4, cuando mi Jesús fue tentado, ¿él con qué habló? ¿Qué habló? La palabra. Dijo, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. Literalmente el contexto es la boca de Dios, y si hay algo que nosotros como hijos de Dios debemos también renovar es nuestra habla, nuestra confesión. Y hay algo bien interesante porque cuando tú y yo vamos al libro de Proverbios capítulo 6 dice, te has enlazado con los dichos de tu boca. Hay una versión que dice, te has enlazado con las palabras de tu boca. Pero el escritor de Hebreos particularmente, esta es una carta muy poderosa. Algunas personas dicen que el escritor es Pablo, no hay algo veraz, pero bueno, cuando estemos en el cielo le preguntamos a Pablo quién escribió esto o al Señor. Pero la palabra de Dios dice en la Reina Valera 1960, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo, como se lo dije en la introducción, por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Así que la palabra nos habla mucho acerca de renovar nuestra habla, y realmente esto está totalmente enlazado a lo que tiene que ver con qué sale de nuestra boca. Pero recuerde que el Señor Jesús, Él mismo dijo que nuestra boca habla de lo que el corazón está lleno. Así que en nuestro corazón, si está la vida de Dios, porque Pablo dice en el libro de Efesios que Él nos da vida, es decir, que lo que debe salir de nuestra boca es palabra de fe, de vida, de confesión. Recuerde que la palabra es Cristo, es una persona. Así que cuando cambiamos nuestra confesión, eso es caminar por fe, no por vista. Y este es un proceso, un concepto bien profundo que tú y yo debemos experimentar. ¿Por qué? Porque esto va a ser parte de nuestro caminar, de nuestro trasegar como creyentes. No sé si ha escuchado, incluso yo he tenido que renovar. ¿Por qué? Porque eso era parte de mi vocabulario, pero eso es dentro de lo natural. Pero recuerde, desde el momento en que Cristo llegó a nuestra vida, nuestra confesión, nuestra habla debe estar de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y 2 Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Así que este es un pasaje que termina encapsulando lo que es nuestra manera de vivir, nuestra forma de vida, la cual debe estar basada y centrada en nuestra confianza absoluta en Dios. Así que caminar por fe significa vivir nuestras vidas de una manera en la cual refleja nuestra confianza en las promesas de Dios. Es decir, que aunque usted y yo en ocasiones no veamos, que aunque usted y yo en ocasiones parece ser que estamos destruidos y no nos vamos a levantar, tú y yo necesitamos confiar en las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque ellas nos expresan su amor, su bondad, su carácter, su paciencia, aun cuando el resultado que estamos viendo no puede ser el esperado. Así que mira, es creer en que Dios es quien dice ser y que hará lo que ha prometido. ¿Sabe cuál es el punto? Que usted y yo, recuerde que fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dos palabras, certeza y convicción, pero en medio hay una espera. Y la espera es la que no nos gusta. Nos gustan hoy en día las cosas súper rápidos, así como meten esa comidita al horno, ¿cierto? Hace unos días sufrimos porque el horno se dañó en casa y no tuvimos tiempo, y para mí era traumático coger un sartén y yo extrañaba el horno. Bueno, hay cristianos que creen que la espera en el Señor es así. No, hay que desarrollar el carácter, ¿ok? Así que mira, esta certeza y convicción son la base de caminar en fe, y es comprender de que Dios es soberano, de que Dios es poderoso, de que Dios es fiel, de que Dios es amoroso y de que Dios es bueno. ¿Por qué? Porque aún en la espera muchas personas ponen en duda el amor, el carácter
y la bondad de Dios. Y esto es un problema, ¿por qué? Porque el enemigo recuerda que él siempre viene a robar. ¿Qué roba el enemigo? ¿Qué roba? La palabra de Dios. Fue lo que hizo con Eva. ¿Sí lo recuerda en el huerto cuando entró el pecado? ¿Por qué? Porque la palabra es la semilla, es la vida y él siempre va a querer robar la palabra. Pero cuando tú y yo estamos llenos del poder de Dios, pues no nos dejaremos robar la palabra de Dios. Y esto es lo que debe caracterizar nuestra vida como verdaderos creyentes. Y en esta noche voy a enseñarle algunos principios en lo que tiene que ver en el cual nosotros como hijos de Dios, como discípulos de Cristo, necesitamos aferrarnos. Recuerde que el libro de Hebreos capítulo 12 dice algo particularmente después del verso 1, de desprenderse, dice que hay que aferrarnos, sostenernos, con tal de que es nuestra vida la que está en peligro. Así que la palabra es la fuente de provisión y de bendición. En la palabra, en este manual de vida, fe y conducta, usted y yo tenemos todo lo que requerimos para cumplir nuestro propósito en esta tierra. Lo primero que vamos a ver en esta noche es: la queja es el lenguaje de la incredulidad y trae destrucción a la vida de las personas. ¿Usted ha compartido con personas que solo queja? ¿Usted ha compartido con personas que siempre ven es lo negativo? ¿Usted ha compartido con personas que solo ven el punto negro en la pared en vez de ver todo lo blanco? Porque muchas veces, en ocasiones, nosotros somos algunos de esos. Qué interesante, y ya se va a dar cuenta. ¿Por qué? Porque la queja es el lenguaje de la incredulidad y tarde o temprano va a traer destrucción, miseria, escasez, fracaso y desierto en la vida de algunas personas. Y vaya por favor ahí al Antiguo Testamento, libro de Números, capítulo 13, versos 17 al 20, y dice: Moisés envió a los hombres a explorar la tierra y les dio las siguientes instrucciones: vayan al norte a través del Negev hasta la zona montañosa. Mire la forma en que habla Dios. Fíjense cómo es la tierra y averigüen si sus habitantes son fuertes o débiles, pocos o muchos. Me detengo por un instante. ¿Usted cree que Dios no sabía cuál era la condición? ¿Usted cree que Dios no sabía todo lo que se estaba moviendo allí? El tamaño de las personas, el tamaño de los frutos. Observen cómo es la tierra en que habitan. ¿Es buena o mala? ¿Viven en ciudades amuralladas o sin protección, a campo abierto? ¿El terreno es fértil o estéril? ¿Abundan los árboles? Otra pregunta: hagan todo lo posible por traer muestras de las cosechas que encuentren. Era la temporada de la cosecha de las primeras uvas maduras. Así que miremos un poco lo que está sucediendo aquí. Y resulta que el siervo de Dios, Moisés, recibe unas indicaciones de parte de Dios y él debía enviar 2 espías para que fueran y realizaran una labor, observación durante 40 días. Pero el punto es lo que había en estos hombres: 12 hombres que no eran uno más del montón, 12 hombres que no eran la chusma, como describen algunas personas, o dice particularmente el libro de Éxodo capítulo 11, refiriéndose a esas personas que habían salido con el pueblo de Dios, pero que no pertenecían al pueblo. Eran 12 hombres que de una u otra manera Dios, porque es Dios, recuerde que Dios a través de su siervo es quien escoge, y eran 12 príncipes, pero resulta que en 10 de estos príncipes, estamos hablando de ¿qué? Un porcentaje de ¿qué? Del 90%, literal, ¿cierto? 90% tenían un corazón que estaba lleno de incredulidad, desánimo, miedo, temor. Así que después que 10 de los 12 espías renegaron de la tierra que habían reconocido, los israelitas temieron que el pueblo de la tierra fuera demasiado fuerte para conquistarlo. No confiaron en el Señor. ¿Por qué? Porque Dios había conducido a los hijos de Israel a través del desierto. Y ellos han visto cómo cae el alimento del cielo. Y ellos han visto cómo sale el agua de la roca. Dios había establecido una promesa, pero esto era lo que primaba. Pero ellos también debían hacer su parte. ¿Sabe cuál es el problema? Se lo dije hace algunos días, que a nosotros nos gusta el Dios de las promesas, pero no nos gusta el Dios del proceso. Y toda victoria detrás tiene una historia. Para que mi Cristo
esté ahora nuevamente en el lugar de honor, de privilegio, sentado a la diestra de Dios, tuvo que descender de su trono, bajar al mismísimo infierno, vencer la muerte para ahora estar centrado a la diestra de Dios. Y usted y yo espiritualmente estamos en ese lugar, pero recuerde que Pablo le dice a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. Esto a mí me indica que no hay batalla mala. En serio, es que no hay batalla mala, no se lo digo yo, se lo dice Pablo a Timoteo. Pelea la buena batalla de la fe. O sea, que independientemente el proceso en el cual usted y yo debamos suscribirnos, es la actitud con la cual tú y yo afrontamos ese reto. Y quiero que miren la actitud con la cual afrontaron estos 10 hombres. Tanto fue así, ellos infundieron lo mismo que había en su ser, se lo infundieron al pueblo. Y quiero que mire, porque anteriormente, ¿sabe qué sucede? En Éxodo hay una historia bien interesante, y es que el pueblo reniega en contra de Dios. Y Moisés va con la queja delante de Dios. Pero a mí me encanta porque cuando Moisés se va a quejar delante de Dios, Dios lo escucha y le dice: escoge 7 ancianos que voy a depositar del espíritu que yo he puesto en ti, lo voy a depositar en ellos. Y eso sucede. Pero aquí hay una escena bien catastrófica, es muy triste esta escena. Números capítulo 13, del verso 30 al 33. Ya este es el reporte. Ya brindaron el reporte negativo de falta de fe, de queja, de incredulidad. ¿Cuál es tu confesión ante la adversidad? Pero Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés. Vamos enseguida a tomar la tierra, dijo, de seguro podemos conquistarlo. Pero los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo. No podemos ir contra ellos, son más fuertes que nosotros. Oiga, mire cómo se está viendo esta gente. Esto es muy triste, y así hay creyentes hoy día. Entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra. Mira el reporte: no vieron los frutos, no vieron las plantas, no vieron la ciudad, sino que vieron solo lo negativo. La palabra de Dios dice que ninguno de nosotros debe tener de sí mismo una medida más alta de la que debemos tener. Pero tú y yo hoy en Cristo tenemos una identidad, una posición y una autoridad. Y Dios sobrenaturalmente había guiado a su pueblo. En el día una columna de nube y en la noche una columna de fuego. El mismísimo Dios se había manifestado, le había pedido carne producto de la queja, y Dios le da carne. Tanto es así que brotó por sus ojos. Se quejaron por agua y Dios le respondió. Pidieron alimento y Dios le respondió. Incluso ellos saliendo de la esclavitud. Éxodo capítulo 14, esto es increíble. Pero al verse el mar rojo, lo primero que sale de su boca es una queja, una queja. Y van al capítulo 15, del verso 1 al 22, están adorando y danzando. Al 20. Y en el 22 se están quejando por agua, y pasas al capítulo 16 y se están quejando. Y muchos dicen: ¡hey, qué pueblo terco! Pero la iglesia hoy no está lejos de esto. La iglesia hoy no está lejos de esto, porque solo queremos el Dios de la promesa y no queremos el Dios de los procesos. Y hasta que tú no veas el Dios de los procesos, no vas a comprender el carácter, el gobierno y la soberanía de Dios. Tienes que cambiar tu perspectiva. Mira el reporte: la tierra que atravesamos y exploramos devora a todo aquel que vaya a vivir. Eso es mentira, porque ellos volvieron. ¿Se está dando cuenta usted? Ellos volvieron. Que no se los hubiese tragado, dice la Reina Valera. Todos los habitantes que vimos son enormes. Sí, eso es cierto. Hasta había los gigantes, los descendientes de Anac. Al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes, y así nos miraban ellos. La Reina Valera dice que se veían a sí mismos como langostas. Y le acabo de decir hace un instante que ninguno de nosotros debe tener una medida más alta de sí mismo de la que debe tener. Pero usted debe saber quién es su Dios,
quién es su Padre. Y si tú estás en Cristo tienes absolutamente todo. ¿Sabe cuál era el problema de ese pueblo? Que no conoció a su Dios. Es tanto así que ellos no buscaban, le huían a Dios. Eso fue lo que los llevó a tener esa idea errada de Dios. El desierto de Parán queda al sur de Canaán y desde aquí los exploradores podían estudiar la tierra. Hasta ahora el viaje había estado lleno de quejas. Vaya al libro de Números capítulo 12, queja. 13, queja. 14, la quejadera más tremenda. ¿En serio? Quisiera leérselo, pero no puedo, nos coge aquí toda la noche. Hasta ahora el viaje había estado lleno solo de quejas, pero cuando los exploradores, quiero que mire el trasfondo de esto, porque esto no proviene de ahora. Cuando usted va al libro de Éxodo, se lo acabo de relatar, es impresionante. 14 usted ve la queja. Están deseando volver atrás. Anhelan la comida. Pero cuando los exploradores regresaron, la rebelión de Israel se convirtió en una catástrofe total. Por eso le decía en la introducción, ellos se enlazaron con los dichos de su boca. A menudo nos quejamos del clima. ¿Cuántos se quejan del clima? Del tráfico, de nuestro matrimonio, de nuestros hijos, del trabajo, de las amistades, del ministerio, de la iglesia, del pastor, del líder, de cualquier cosa que resulte como no esperábamos. ¿Cuántos hay así? La queja es un pecado, ¿sabía usted? Eso es un pecado, se lo estoy mostrando. La queja es pecado y eso tiene una consecuencia. Un pecado que con facilidad puede volverse parte de nuestro día a día. Es que ese trabajo, ese marido, esos hijos, ese tráfico. Si hay trancón, pues madrugue más, mijito. ¡Qué pena! Sin siquiera percatarnos que los estamos cometiendo. O sea, ya se hace parte de su vocabulario. Oiga, cuando usted no era creyente, usted decía vulgaridades con esa boquita, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿O solo era yo? Y lo pensaba, yo no lo pensaba, porque estábamos muertos espiritualmente. Y tú y yo debemos cambiar nuestra confesión, porque Dios ha dicho que este año debemos ir más profundo. Y quiero decirle algo, no hay pastor perfecto, no hay iglesia perfecta, no hay esposo perfecto, no hay esposa perfecta, no hay hijo perfecto, el único perfecto es mi Cristo. Del resto tiene algo está chueco. Mielto con su percha hoy aquí toda. Y que mira, el hecho de que este pecado nos envuelve con facilidad no debe llevarnos a pensar que nuestras murmuraciones o quejas son solo palabras que se la lleva el viento. Ojo, usted sabe cuando un padre lanza maldiciones sobre su hijo. Yo cuando era niño escuchaba una mujer que trataba a sus hijas con unas palabras. Ellas terminaron en prostitutas. Porque su madre lo declaraba. Así que mira esto. Las quejas, las murmuraciones, no es algo que solo se lo lleva el viento. Esto es porque la queja es la voz de un corazón descontento que se ha dejado envolver por la ingratitud. ¿Qué le pasó a este pueblo? Oiga? Ahora bien, necesito aclararle algo. Quejarse no es necesariamente lo mismo que expresar algo que se está haciendo o que va en contra nuestra. No es negar algo, ejemplo, un pecado, cuando otros pecan en contra de nosotros. Y evitar la queja no implica que necesariamente tener que guardar silencio, no. Hay momentos y circunstancias que ameritan hablar o expresar lo que está sucediendo. El punto es la actitud y la motivación que hay en su corazón. Le pregunto, ¿qué motivación y qué actitud había en el pueblo de Dios? Ingratitud, desobediencia, descontentamiento. Pero si hay algo que caracterizó el pueblo de Dios, era su queja contra Dios.
Vemos que en el capítulo 14 del libro de Éxodo, Dios saca al pueblo de la esclavitud y ante la primera adversidad hay una queja. En el capítulo 15, después de adorar, se están quejando porque no hay agua. Mira esto, Éxodo 16, verso 1 y 2 dice, partieron de Elín y toda la congregación de los israelitas llegó al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí, el día 15 del segundo mes, después de su salida de la tierra de Egipto, y toda la congregación de los israelitas murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Oiga, y esta gente no salió. Y yo quiero que mire porque esto es un tema muy delicado. Y esta gente terminó esparramada, muerta en el desierto, porque ellos lo confesaron y ya se va a dar cuenta. El pueblo de Israel recibió la liberación que tanto deseaban, pero no necesitó mucho tiempo para que el descontento invadiera sus corazones y la queja fuera la expresión de sus labios. Me gusta cómo lo expresa la Nueva Traducción Viviente, porque lo describe así, la queja de, oiga, ¿y qué quejadera? Ahora, el pueblo de Israel y nosotros no somos muy diferentes. Tenemos la misma tendencia a sentirnos descontentos debido a nuestra ingratitud. Ingratitud es falta de gratitud, de agradecimiento, porque ellos no estaban viendo, y nuestra incredulidad. Alguien alguna vez dijo lo siguiente: la queja es la voz de un corazón descontento y desagradecido. Y espero que eso no suceda aquí. Pero si el Señor trajo esta palabra, es porque la necesitamos. Así que los israelitas llegaron a decir: ojalá hubiéramos muerto en manos del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Éxodo 16:3. ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios? Que ningún hombre que pone su mano en el arado y está mirando hacia atrás es apto. Así que tanto mira usted para atrás, que tanto mira usted para atrás. Y aquí en el libro de Números capítulo 14 hay un relato muy parecido, tan solo que su confesión negativa sería una realidad para sus vidas y su generación. Vaya por favor ahí el libro de Números capítulo 14, vamos a leer la queja de este pueblo. Entonces, esta es la queja que produjo el reporte de los 10 espías. Entonces, toda la comunidad comenzó a llorar a gritos y así continuó toda la noche. ¿Se imagina cómo quedó esa gente? ¿Alguno ha llorado mucho tiempo aquí? ¿Ya ha visto esos pelados pechiches que comienzan y al último, déjelo que se muera? Así hay muchos cristianos hoy en día. Sus voces se elevaron en una gran protesta contra Moisés y Aarón. Si tan solo hubiéramos muerto en Egipto, incluso aquí en el desierto se quejaban. ¿Por qué el Señor nos está llevando a esta tierra solo para que muramos en ella? ¿Por qué yo, Señor? ¿Y por qué a mí, Señor? ¿Y hasta cuándo? No, cambie ese por qué para qué. A nuestras esposas y a nuestros hijos se llevarán como botín. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Entonces conspiraron contra ellos. Escojamos a un nuevo líder y regresemos a Egipto. Esta escena es bien poderosa, porque tuvo que descender la gloria de Dios para defender a sus siervos. Pero aquí solo voy a resaltar lo siguiente. De esto podemos aprender lo siguiente: la queja y la incredulidad no brotan de las circunstancias o un ambiente hostil. No, esto brota del corazón. ¿Está comprendiendo usted? Por eso el Señor Jesús dijo que la boquita, o esa bocota, porque algunos tienen una bocota, habla de lo que el corazón está lleno. Ahora, ¿de qué está lleno nuestro corazón? Si usted ha tenido un encuentro personal con Cristo, tenga en cuenta lo siguiente, rápidamente: la queja nos impide tener la visión espiritual de la verdad. Eso es ceguera espiritual. Como solo se está quejando, solo ve la realidad. Tenga presente que la fe no niega la realidad, tan solo que nosotros no nos movemos por señales, por personas, sino porque por la verdad, lo que dice la palabra. Lo segundo, la queja nos lleva a olvidarnos de la bondad de Dios. Oiga, ¿qué tan rápido este pueblo olvidaba la bondad de Dios?
el alimento, el maná, el agua. Algo más. La queja nos lleva a sacar conclusiones que están por fuera de las promesas de Dios. ¿Qué estaba confesando esta gente? Dígame. Le pregunto, ¿usted cree que Dios, siendo creador de los cielos y de la tierra, ese todopoderoso que la tierra estaba en caos, desordenada y vacía y dijo, hágase la luz, ahora los iba a sacar a morir en el desierto? ¿Con qué lo sacó él? Con una promesa. Lo llevaré a una tierra donde fluye leche y miel. Algo, esto es bien, esta me encanta. La queja es como una enfermedad contagiosa que se expande y puede llegar a contagiar a otros. Uy, esto es murmuración. Y aquí hubo murmuración. Ellos contagiaron a su familia porque su familia resultó afectada. ¿Qué está saliendo de tu boquita ahí? Tenga presente que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Hay una versión que dice, creo que es 1 Corintios 15:33, que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. La quinta y última, debemos tener en cuenta, porque si acaso no lo sabías, la queja es contra Dios y Él nos oye todo el tiempo. Él escuchó. Números 13, cuando se quejaron, y cuando tú vas a Éxodo 15, descendió fuego del cielo y consumió unos murmuradores. Iglesia, es hora de cambiar nuestra confesión y ser agradecidos por la gracia de Dios y también por la paciencia con la que nos trata. ¿A cuántos Dios ha tratado con paciencia? ¿A cuántos Dios sigue tratando con paciencia? Yo creo que todos, ¿cierto? Mira, la Biblia está repleta de ejemplos de individuos que caminaron por fe. Abraham es un ejemplo de excelencia. Recuerde que él es el padre de la fe porque él era un incrédulo. En Génesis 12, Dios llamó a Abraham a dejar su país, su gente, su casa, para ir a una tierra que le mostraría bajo una promesa. Abraham obedeció, aunque no sabía dónde iba, y después de haber caminado es descrito como un héroe de la fe, el padre de la fe, en quien serían benditas las naciones de la tierra. Y vaya al libro de Hebreos, capítulo 11, versos 8 al 10, dice, relata lo siguiente: por la fe, Abraham obedeció cuando fue llamado y salió sin saber a dónde iba y se dirigió al lugar que iba a recibir como herencia. Por la fe, habitó en la tierra prometida como un extraño en tierra extraña y vivió en tiendas de Isaac, Jacob, quienes eran coherederos de la misma promesa. Y el verso 10 dice, porque esperaba llegar a la ciudad que no tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hay una versión que dice, cuyo arquitecto y perito constructor es Dios. ¿Bajo qué salió Abraham? Bajo la palabra. Y usted y yo, la palabra ahora habita en nosotros, mora en nosotros. A diferencia de Abraham, esta primera generación del pueblo de Dios, a causa de su queja y de su incredulidad, quedó muerta en el desierto por no confiar en los planes de Dios. Iglesia, tenga mucho cuidado con su confesión, porque si no está de acuerdo a la palabra, lo llevará a la perdición. Usted y yo necesitamos desarrollar fe. Es más, esa es una oración que yo hago, porque nuestra fe debe ir como la aurora, de aumento en aumento. Y esto me lleva a lo segundo. Y lo segundo es, esto me encanta. La fe es el lenguaje de la adoración y prepara el camino para la victoria. Aleluya. Esto me encanta. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Escuche, porque la fe adora. Exalta el nombre de Cristo, no espera ver para creer, sino que cree y adora para que se geste lo esperado. Números capítulo 13, verso 30 dice, pero Caleb, eso es lo que está sucediendo en Caleb. Caleb no vio la realidad, Caleb no vio los gigantes, no. Caleb estaba viendo a Dios, pero Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés. Vamos enseguida a tomar la tierra, dijo, de seguro podemos conquistarla. Hay una versión que dice, los comeremos como pan. ¿Qué tiene que comer un pan? Nada. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Está usted de acuerdo conmigo en esta noche
que Josué y Caleb vieron lo mismo que los otros 10 espías? ¿Usted está de acuerdo conmigo? ¿Cierto que sí? No se lo voy a volver a leer porque ya se lo leí. Bueno, el asunto de los 10 espías es lo que había en sus corazones: duda, temor, incredulidad. Y esto es todo lo contrario a lo que dice la palabra de Dios. Porque Hebreos capítulo 11, verso 6 dice: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Estas personas no tenían un corazón sincero delante de Dios, por eso no pudieron disfrutar de lo que Dios había determinado. Justo en ese momento, Caleb hace callar el pueblo y los anima a tener fe y a confiar en las promesas de Dios. Él les dice que pueden conquistar la tierra porque Dios está de su lado. ¿Y sabe qué querían? Cascarlo, apedrearlo. Esta actitud de Caleb contrasta con la de los otros exploradores que demostraron al pueblo su informe pesimista. Caleb mostró valentía y confianza en Dios, y eso lo hizo destacar, y me encanta porque Dios luego lo nombra, lo menciona y dice: solo mi siervo Caleb, en quien hay un espíritu diferente, se está refiriendo, en quien está en mi espíritu, mi vida, la confianza que he depositado en él. Este relato nos enseña que en la vida a menudo encontraremos obstáculos. ¿Está de acuerdo conmigo? No se me duerma porque se lo come el guereguere. Vamos a encontrar obstáculos, desafíos que parecen insuperables. ¿Usted lo ha experimentado? Bueno, quiero decirle que lo va a seguir experimentando. También encontraremos personas que nos desaniman, que nos dirán que es imposible alcanzar nuestros propios propósitos y lograr los objetivos que Dios ha establecido. Sin embargo, debemos tener valentía y fe para mantener nuestra confianza en Dios y en sus promesas. Es la actitud con la cual tú asumes lo que Dios ha determinado. Es tu fe la que desprende poder. Es tu fe en Cristo, en Dios. No es la fe del pastor, no es la fe de tu esposa, de tu esposo, no, es tu fe. Ve, tu fe te ha salvado. Pero eso debe ir de aumento en aumento, iglesia. Mira esto, debemos hablar con confianza y fe en lugar de quejarnos. Oiga, deje de quejarse tanto. Si se echa 2 horas en el carro para ir al trabajo, pues póngase a adorar, hermano. O hermanita, póngase a adorar. Usted sabe lo que es 2 horas en un trancón. Yo al principio me quejaba y después comencé a adorar. Porque si usted llega aquí quejándose, parqueó ahí, hasta mal le va. Y llega acá con un espíritu agrio. Parece una maracuyá en tierra caliente después de 30 días en nevera. Hebreos capítulo 13, verso 6 dice: así que podemos decir con toda confianza: el Señor es quien me ayuda, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Así que puedo decir con toda confianza: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el enemigo. Pase lo que pase, Dios está en control. Dios es el dueño de su vida, ¿ok? Además, en este pasaje podemos encontrar la importancia de la dependencia de Dios, pues aquellos que la tienen son aquellos que van a lograr cosas grandes. ¿Cómo quiere que diga su epitafio? Yo lo tengo claro. José Lara, siervo del Dios Altísimo, cumplió el propósito. Pues yo tengo claro que yo voy a partir de esta tierra hasta cuando hayamos servido al pueblo de Dios, hasta que hayamos cumplido el propósito de Dios. Asimismo, la valentía es crucial en la vida, en nuestra vida como creyentes. Para actuar con valentía debemos tener fe, y cuando tenemos fe podremos enfrentar cualquier dificultad que se ponga en nuestro camino. Esto es fundamental, ya que al saber que el Señor está con nosotros, podemos vencer el temor y avanzar con mayor valor. ¿Está de acuerdo conmigo? Vaya por favor ahí el libro de Números capítulo 14, verso 5 en adelante dice: mire lo que sucede aquí. Entonces Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra ante toda la comunidad de Israel. 2 de los hombres que exploraron la tierra, Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefoné, se rasgaron la ropa y dijeron a todo el pueblo de Israel:
la tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa. Qué interesante palabra de fe. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará salvo a esa tierra y nos la entregará. Es una tierra fértil donde fluyen la leche y la miel. No se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esa tierra. Para nosotros son como presa indefensa. Ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros. No le tengan miedo. Y lo que quiero decirte de parte de Dios es que esa leve tribulación que puedas estar viviendo, ella es momentánea. La tormenta pasa porque pasa. Dios ha dicho que tiene un propósito para tu vida, pero que mientras tú pasas la tormenta en Cristo, ahí al otro lado hay algo que conquistar. ¿Y sabe qué es lo maravilloso? Nuestra fe va a crecer. Este fragmento bíblico nos anima a aferrarnos al poder y al amor de Dios. Debemos confiar, debemos confiar en su presencia constante en nuestra vida y que Él está trabajando, Dios está obrando para nuestro bien. Aún en medio de nuestras luchas, iglesia, y de tus desafíos, Dios está allí. Además, nos hace recordar la importancia de tener una actitud correcta ante las adversidades para que te puedas mantener en pie. Cuando enfrentamos momentos de duda y de miedo, es esencial recordar la valentía de Caleb y Josué. Su confianza en Dios nos invita a mirar de una manera diferente los gigantes que se puedan presentar en nuestra vida. Es tu confesión. Antes de ver hay que confesar. Así como ellos, mira esto, así como ellos no hicieron silencio ante el desánimo, ante la duda, nosotros también podemos elegir escuchar la voz de Dios, la voz de fe, recordando que no estamos solos en nuestra travesía. Oiga, Él dijo que no nos dejaría solos, que estaría con nosotros hasta el fin y que Él es tu ayudador, el buen pastor, el que cuida de ti, que no hay arma forjada que pueda levantarse en contra de la iglesia, el cuerpo de Cristo, pero necesitas levantarte, necesitas declararlo, necesitas confesarlo, necesitas avanzar. Hebreos, vaya por favor, Hebreos 11, 24 al 27. Moisés, ya descrito como uno de los héroes. Por la fe, Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios a gozar los placeres temporales del pecado. Consideró el oprobio de Cristo como mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque miraba hacia dónde, hacia la recompensa. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo lo invencible. Iglesia, hay que caminar en fe, hay que cambiar tu confesión, tienes que cambiar tu declaración. Caminar por fe también implica una dependencia diaria, momento a momento de Dios. Moisés eligió identificarse con el pueblo de Dios y seguir su llamado. Necesitas identificarte con Cristo, con su palabra y con la llenura del Espíritu Santo. Dios, esto es interesante. Sus acciones fueron guiadas por la fe en las promesas de Dios y pudo tener una visión clara, un panorama claro de lo que Dios había determinado. Recuerden este segundo aspecto, Dios nos habló que la fe es el lenguaje de la adoración y prepara el camino para la victoria. Y vea el libro de Hebreos también, capítulo 11, verso 17, y habla del padre de la fe. Por la fe, cuando Abraham fue puesto a prueba, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía a su único hijo. Mira esto, a pesar de que Dios le había dicho por medio de Isaac, te vendrá descendencia. Y es que Abraham sabía que Dios tiene el poder incluso para levantar a los muertos. Y en sentido figurado, de entre los muertos lo volvió a recibir. ¿Y dónde comenzó eso? ¿Dónde obtuvo la victoria? Génesis capítulo 22, donde Dios probó su amor, lo llamó y le dijo, ve y sacrifica a tu hijo. Y él madrugó, se fue
fue con sus siervos, pero la victoria fue cuando Él dijo: espérenme aquí, iremos y adoraremos. Cuando tú te pones a adorar en medio de la adversidad, en medio de las circunstancias, tú sabes que Dios está en control, alabas a Dios, testificas del poder y de la grandeza de Dios. Dios hará algo diferente, iglesia, porque es tu adoración lo que cambia la circunstancia. Pablo y Silas, libro de Hechos, capítulo 16, encadenados en lo profundo de la cárcel, y dice que a medianoche adoraron, cantaron himnos y salmos. ¿Y qué sucedió? Hey, no me digas que el poder de Dios no va a obrar. Tú no vas a ver obrar el poder de Dios si no adoras, si no cambias tu confesión, si no te gozas antes de ver. Mira, en términos prácticos, caminar por fe significa buscar la guía de Dios a través de la oración, leer y meditar la palabra y ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Pero también hay que ser obedientes. Implica tomar decisiones basadas en principios bíblicos y la convicción que te da el Espíritu Santo a tu espíritu, aun cuando esas decisiones puedan no tener sentido desde una perspectiva humana. Lo que quiero decirte es que si Dios lo dijo, Él lo hará. ¿Cómo? No sé, pero el asunto es que tú puedas creer que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, y tú te quedas firme hasta ver cada cosa que Dios ha establecido. Oh Padre, gracias. Voy a ilustrarle la enseñanza. Sabe que yo llegué aquí a Bogotá en el año 99. Creo que esto se lo he contado, pero es algo muy propicio para esta noche, porque la fe declara, confiesa. Si tu mujer aún no has visto cambio en ese hombre, pues decláralo, confiésalo. En tus hijos, lo que sea, tu trabajo, lo que estás esperando, agradécelo. Tienes que confesarlo para luego verlo. Ojo, si estás suscrito a la palabra de Dios, ¿está comprendiendo? Así que cuando yo llegué aquí a Bogotá, uno de mis primeros trabajos fue vender unos cuchillos, no sé si los vieron, dizque Kinshun 2000, que partían pollos enteros, congelados, zapatos. Resulta que yo vendí fueron los chinos, los malos. Y en el entrenamiento el gerente nos compartió una historia que se quedó en mi mente y mi corazón. Y él contó la historia de Juanito y de Pedrito. Juanito lo tenía absolutamente todo, un niño que tenía todos los juguetes, e hicieron un experimento y los metieron a cada uno dentro de una habitación y comenzaron a observarlos. Juanito no tocaba absolutamente nada, quieto y reprimido, con una cara de tristeza y de dolor, y observaban preocupado: ¿qué pasa con Juanito? No juega, tienes tantas cosas, videojuegos, una cosa, y él ahí quieto con su cara de tristeza. Y en el otro en la otra habitación metieron a Pedrito, y a Pedrito lo metieron y lo único que había era popó de caballo. Y metieron a Pedrito. Oh, sorpresa. Cuando metieron a Pedrito comenzó a bolear popó por todo lado. Estas personas estaban asombrados. Luego lo sacaron. Sacaron a Juanito. Juanito, ¿por qué no jugaste? Y todo fue una queja. Todo fue una queja. Todo fue una queja. Cuando entra el hombre a sacar a Pedrito, lo primero que le pegó fue popó de caballo en la cara. Se lo quita. Espera, Juanito, ¿qué te pasa? No, es que si aquí hay popó de caballo, yo voy a encontrar el pony. Y eso es lo que quiero decirte. Este jovencito tenía expectativa. Él estaba buscando algo. ¿Qué expectativa tienes para tu vida? Pero ¿dónde la encuentras? Solo la encuentras en la palabra de Dios. A medida de que te llenas de la palabra de Dios y su presencia, Dios hará algo diferente en tu vida. Pero cambia tu confesión. Deja tu queja. Saca toda raíz de amargura de tu corazón, porque eso te puede estar consumiendo. Deja todo lastre de inmundicia, y no solo es pecado, cosas que pueden haber en nuestro corazón. Si tienes que perdonar, es hora de perdonar. Así esa persona no cambie. Tú necesitas sanar tu corazón. ¿Usted ha recibido algo esta noche? ¿Y que cuántos van a ser como Juanito?
Vamos a orar. Incline su rostro, por favor. Padre, quiero darte gracias en esta noche. Gracias por tu palabra, Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. Amado Jesús, tú dijiste que no nos dejarías solo, que nos darías el Espíritu de verdad que nos guiaría a toda verdad. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, te pido en esta noche, enséñanos a cambiar nuestra confesión, Padre Celestial. Tu palabra dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, que Dios es Espíritu y que el que se une al Señor, un Espíritu es con Él. Así que te pido, Señor, este rebaño que es tuyo, que te pertenece, que tú has limpiado, perdonado, no solo los que estamos aquí, sino todos aquellos que nos están escuchando. Te pido, Padre, enséñanos a caminar por fe. Enséñanos, Señor, a desprendernos de todo aquello que nos ha estado impidiendo avanzar verdaderamente. Tú restauras esta noche, tú sanas, Padre Celestial, gracias. Gracias porque es tu Espíritu Santo, el Espíritu de vida que está en nuestro ser interior. En el nombre de Jesús, hoy te doy gracias por tu palabra. Bendigo tu palabra, amo tu palabra, atesoro tu palabra en mi corazón y oro para que la selles en nuestros corazones. Y esta noche tu palabra dé un fruto al 100%. Bendigo tu congregación, no solo aquí en Bogotá, sino en cada ciudad. Gracias por mis pastores, David, Miriam. Gracias por Samuel. Gracias por esos padres espirituales que nos ha regalado, Señor, unos hombres, un hombre y una mujer y un hijo de fe, Padre, que nos enseñan a imitarte a ti. Pero te pido, Señor, que cada uno de nosotros pueda tomar la determinación de ir a tu presencia, Señor. Porque no podemos quedarnos solo con lo que recibimos aquí cada miércoles o cada domingo. Te pido que nos ayudes, ayúdanos, Espíritu Santo. Levanta a aquellos que le hacen falta las fuerzas en esta noche, en el nombre de Jesús. Oro para que el glorioso poder que levantó a Cristo de los muertos les infunda fuerzas sobrenaturales, fuerzas como las del búfalo. Gracias, porque vamos a correr incansablemente hasta ver el cumplimiento de tu propósito con nuestros ojos. Solo que te damos gracias, porque eso es lo que hace la fe. Agradece, testifica, cree, confiesa y nos aferramos. En el nombre de Jesús, amén, amén. Y denle un fuerte aplauso a Dios. Gloria a Dios. Melanie y María Victoria. Los esperamos este domingo aquí para que compartan con nosotros. ¿Reciben esa invitación? 9 de la mañana. ¿Sí? ¿Pueden venir? No se comprometan conmigo. No se preocupen por el almuerzo, que acá les vamos a dar el almuerzo. Queremos compartir con ustedes como familia. ¿Nos dan esa oportunidad de tener unos minuticos con ustedes este domingo? ¿Pueden? ¿Sí? Por aquí también está Génesis, Jenny. Las esperamos por acá, ¿ok? Y si puede traer a si puede traer a alguien, traiga. Usted no se preocupe. Que mi vieja me decía que donde comen 2, comen 3, donde comen 3, comen 4, y tranquila que aquí somos costeños. ¿Ok? Dios provee. Les amamos mucho. Vengan y traigan, que están nuestros pastores. Sí, claro. Todos aquellos que nos inscribimos. Yo nunca había hecho carne en Dulats. ¿Cuándo la hice? Antier, amor. ¿Y qué tal? Voy a hacer yo la carne. Esto es carne ungida, así que párele bola. Les amamos mucho, les bendecimos y nos vemos el sábado. Escuche, el sábado todos aquellos que son padres o madres aquí, ¿ok? Y el domingo. Bendiciones.